Bueno, ¿cómo anduvieron con la última actividad de triángulo, segunda parte? Hay muchos que ya me entregaron, ya se las corregí. Hay algunos otros que todavía no me la han entregado, ¿sí? Yo quisiera saber los que no entregaron, si les costó o no tuvieron tiempo, porque puede pasar esto, ¿no? Si no hubo tiempo, no hay problema, me la entregan en el transcurso de la semana. Si les quedó alguna duda al respecto, con respecto a esta actividad de triángulo segunda parte, podríamos hacer, si quieren, en unos minutitos, algún ejercicio en el pizarrón y después empezaríamos con el tema nuevo. Hoy vamos a empezar a ver las fracciones, ¿sí? Ahí me dice Tiago, bueno, está bien, Tiago, dale, dale. Eh, ya les digo, el que no pudo terminarla o todavía no la empezó, bueno, trate de entregarla esta semana si nos atrasan, ¿sí? Hoy empezamos a ver la parte de números racionales, vamos a empezar con las fracciones, esto ya lo vimos el año pasado, pero bueno, vamos a hacer un repasito de la clasificación de fracciones, los distintos tipos de fracciones que hay, ¿sí? Pero antes de empezar con eso, vamos a ver si hubo algún problemita con la actividad de triángulos. A ver, ¿alguien que me quiera decir algo para aportar con respecto a esta actividad? ¿Algo que les haya costado? ¿Algún ejercicio que por ahí no salió o que les costó? Lo podemos hacer en el pizarrón si quieren. Eh, En el punto, a ver, yo les digo, el punto 1 y el 2 estuvo bastante bien, ¿sí? Bastante bien. En el punto 2, que era plantear la ecuación y hallar la longitud de cada lado, que tenían un triángulo y había un perímetro, ahí hubo algunos que tuvieron la siguiente dificultad. Cuando hicieron la suma del perímetro, la suma de los tres lados del triángulo, ¿no? Entonces, ustedes tenían un triángulo así, vamos a repasarlo. Un triángulo era isósceles, ¿sí? Acá tenían el vértice O, el vértice M y el vértice R. Estamos en el punto número 2. Entonces, lo que yo tenía que hacer para encontrar el valor de X era plantear la ecuación del perímetro de ese triángulo, que era la suma de los tres lados. Bueno, entonces, si yo tengo que sumar esos tres lados, esto me va a quedar MO más MR más OR, esto iba a ser igual a, ahí me daba como dato el perímetro que era 65 centímetros, ¿sí? Bueno, pero como dato teníamos, el problema me decía que OR valía 2x más 5 y MR valía 3x menos 2, no, perdón, más 2, ¿sí? Entonces, muchos lo que hicieron fue hacer esto. Sumaron 2x más 5 más 3x más 2 igual a 65. ¿Sí? Pero ¿cuál es el error acá? Que acá estoy sumando en realidad dos lados, ¿no? ¿Cuáles estoy sumando? OR y estoy sumando MR. Varios, el error que cometieron acá es que sumaron estos dos que estaban como datos. Pero un triángulo tiene tres lados. ¿Cuál es el lado que me faltaba sumar? MO me faltaba sumar, ¿sí? MO no me lo daba como dato, pero por ser un triángulo isósceles, MO es igual a MR, ¿sí? O
sea que este lado va a ser igual a este. Entonces, si MR valía 3x más 2 y MR es igual a MO, significa que MO también va a valer 3x más 2. Y ahí estaba la clave del problema, ¿sí? Entonces acá que me falta sumar. A esto me falta sumar 3x más 2. ¿Está bien? La mayoría lo hizo bien, pero quería señalar dónde estuvo el error en algunos. Se olvidaron de sumar uno de los lados del triángulo. ¿Sí? Entonces ahora sí. Bueno, hacíamos la suma, esto me quedaba 3x más 2x, 5x, más 3x me daba 8x, igual a 65, y ahora paso todos los números restantes. Menos 2, menos 2, menos 5. Menos 2, menos 2, menos 5. Bueno, esto creo que era 56, ¿sí? Y después me daba que x era igual a 7, ¿no? Porque hacía la cuenta de dividir, 56 dividido 8, y me daba que x era igual a 7. ¿Sí? Bueno. Y una vez que encontraba el valor de x, para encontrar el valor de cada segmento, de cada lado del triángulo, lo que hacía era reemplazar por la x acá. ¿Está bien? Reemplazo por el valor de x en OR. Yo lo voy a hacer mentalmente. Esto nos daba 7 por 2, 14 y 5, 19. O sea que este lado valía 19. Y después reemplazo acá. 7 por 3, 21, más 2, 23. O sea que estos dos lados, que son los lados iguales del triángulo isósceles, valían 23. Y ahí estaba resuelto el problema. ¿Sí? Bueno, así se resolvía el punto número 2. ¿Sí? Con respecto a los siguientes ejercicios. A ver, ¿alguno tuvo alguna duda? ¿No? El punto 5 del teorema de Pitágoras lo hicieron casi todos bien, muy bien ese, ¿sí? El punto 5. Y los otros ejercicios eran hacer cálculos con sistemas sexagesimal, ¿no? Por ahí se presentó un poquito de mayor dificultad en el punto 4, que era el de las rectas paralelas cortadas por dos transversales, que me determinaba un triángulo. Pero bueno, si no hubo ninguna duda, avancemos entonces con lo que teníamos para ver hoy, ¿sí? Que vamos a empezar a ver los números racionales, ¿sí? Cuando hablo de números racionales, estoy hablando de las fracciones, los números decimales, ¿sí? Después en tercero ustedes van a ver que los números decimales se clasifican en decimales periódicos, decimales no periódicos, pero de todos esos números que pertenecen al conjunto de los números racionales, los que vamos a ver son las fracciones, ¿sí? Las fracciones y los números decimales como resultado de un cociente entre numerador y denominador. Como ya les decía, esto no deja de ser, en principio, un repaso del año pasado, con la diferencia que ahora estas fracciones pueden ser negativas también, porque ustedes ya vieron los números negativos. Entonces, ahora se le agrega a lo que ya vieron el año pasado, que la fracción podría ser negativa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un repaso. ¿Qué era un número racional? Todo número racional podía ser expresado como el cociente entre dos números enteros. Esta actividad yo ya se la subí junto al sustento teórico al Classroom, se la subí hoy, ¿sí? Así que después el que la tiene a mano lo puede seguir desde ahí, porque es la explicación que voy a dar, es de lo que ya le subí. Y si no, no importa, si no escuchan y después lo pueden visualizar ahí. Entonces, toda fracción está formado por un número A sobre B, en donde el A se llamaba numerador y el B se llamaba denominador, ¿sí?
Entonces, una fracción es el cociente entre dos números enteros, ¿sí? Es una forma de expresar un número racional, ¿no? El denominador nos indicaba la cantidad de partes iguales en que se divide un entero. Y el numerador, que es el numerito de arriba, cuántas de esas partes se deben considerar, ¿sí? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. A ver, si yo tengo la fracción 1/2, el denominador me indica la cantidad de partes que yo dividiría el entero. Supongamos que este sería un entero. Recuerdan que por lo general representábamos las fracciones con una barrita, ¿no? Y el número de abajo me indica la cantidad de partes que yo voy a dividir esa barrita. Esas partes tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces esa barrita me queda dividida en dos partes. Y de esas dos, ¿cuántas voy a pintar? Voy a pintar la que me indica el número de arriba, una, ¿sí? Entonces, esta sería una forma de representar la fracción 1/2, ¿sí? Por otro lado, este tipo de fracción, en donde el numerador, que es el número de arriba, es más chico que el denominador, vamos a poner así, a menor a 0, a b, perdón, a menor a b, eran las fracciones propias, ¿sí? Las fracciones propias eran aquellas en donde el numerador siempre es más chico que el denominador. Por ejemplo, bueno, 1/2, ¿cuál otra podría ser? 3/4, ¿sí? 8/9, 10/13, bueno, y así podría escribir un montón de fracciones propias en donde el numerador es más chico que el denominador, ¿sí? La particularidad que tienen estas fracciones, o sea, lo que tienen en común todas las fracciones propias, es que si yo hago la cuenta de dividir entre el numerador y el denominador, siempre voy a obtener un número decimal. Bueno, ¿cómo va a ser ese número decimal? A ver si se acuerdan de eso. ¿Alguno se acuerda? Fíjense, yo voy a ir haciendo las cuentas. Si yo hago la cuenta entre el numerador y el denominador de estas fracciones, bueno, si hago 1/2, haría 1 dividido 2, me da 0,5. Si hago 3 dividido 4, esto me va a dar 0,75. ¿Sí? Bueno, ahora si hago 8 dividido 9, voy a tener que hacer la cuenta porque ya mentalmente no me sale, ¿sí? Entonces, 8 dividido 9, esto me va a dar 9 por 8, 72, bajo un 0, 9 por 8, 72, 0,8. ¿Sí? Si ahora hago 10 dividido 13, vamos a hacer la cuenta acá, 10 dividido 13, esto me va a dar, si no me equivoco, sería 13, 6 por 3, 18, 7, ¿no? A ver, 13 por 7, sí, 0,7. Bueno, fíjense, todos estos cocientes que yo fui obteniendo al hacer la cuenta de dividir entre el numerador y el denominador, todos me dieron un número que está comprendido entre qué valores. 0,5, 0,75, 0,8, 0,7. Todos esos números decimales son mayores a qué número. ¿No se animan a decir? ¡Qué silencio! Bueno, no importa, no importa. Son todos mayores a 0, chicos. Fíjense. 0,5 es mayor a 0, ¿no? 0,75 es mayor a 0. 0,8 es mayor a 0. 0,7 es mayor a 0.
Pero ¿a qué número serían todos menor ahora? A ver. Muy bien, a 1, ¿sí? Entonces, a lo que queríamos llegar es que las fracciones propias, el cociente entre el numerador y el denominador, siempre me da un número decimal comprendido entre 0 y 1, ¿sí? O sea que el número que obtengo yo acá como resultado va a estar siempre comprendido entre 0 y 1, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, hagamos ahora, bueno, lo de las propias quedó claro. Ahora después, ¿cuáles estaban? ¿Qué otras fracciones estaban? Lo contrario a propio, ¿qué es? Ahora me dice ajeno, me dice. Impropio. Muy bien. ¿Sí? Impropio. Estas serán las otras fracciones. Y a diferencia de las anteriores, ahora el numerador, que sería la letra A, es mayor que el denominador. ¿Sí? O sea que este número siempre va a ser mayor que este. Bueno, algún ejemplo de estas fracciones podrían ser 7 tercios, 4 tercios, 8 quintos, 23 octavos. Bien, bueno, estos son algunos ejemplos, ¿sí? Ahora, supongamos que yo quiero representar esta fracción, 4 tercios, ¿sí? De igual manera que lo hice anteriormente con las barritas, el denominador me indicaba la cantidad de partes que yo tenía que dividir al entero, ¿no? Supongamos que esta es la barrita entera, entonces yo la voy a partir en 3 partes iguales, y el número de arriba, que es el numerador, me indica la cantidad de partes que yo voy a pintar de esa barrita, ¿no? ¿Qué sucede acá? Si yo dividí en 3 y tengo que pintar 4, no me alcanza. Entonces, teníamos que hacer una barrita más, dividirla en 3 y pintar la cantidad de partes que me está faltando, ¿no? Si yo acá pinté 3 de 3, acá tengo que pintar 1, muy bien. ¿Sí? Entonces acá estaría pintando una de 3. ¿Sí? Entonces, esta sería la representación de una fracción impropia, por ejemplo, 4 tercios. ¿Sí? Ahora, este 3 tercios, en realidad, fíjense que si yo tomo un entero, lo divido en 3 y pinto 3, en realidad no me representa ninguna fracción, porque la fracción dijimos que era una forma de representar una parte del entero. Entonces, si yo digo, pinté 3 de 3 que dividí, no me representa ninguna fracción, ¿no? Entonces me está representando una parte entera, ¿sí? En cambio, la parte de abajo sí me está representando una fracción. ¿Cuál fracción me está representando? Un tercio, ¿sí? Porque dividí en 3 el entero y pinté una. Entonces, esto es lo que se conoce como número mixto. Número mixto. El número mixto es, como su nombre lo indica, es una combinación entre un número entero y una fracción. Por eso se le llama mixto, ¿sí? Es decir, está formado por una parte entera, que es el número grande que se pone adelante, que sería en este caso 1, y una partecita fraccionaria, ¿sí? Esto me está representando, es otra forma de representar una fracción impropia, como número mixto. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces yo podía, bárbaro, entonces yo podía, a ver, vamos a borrar la representación y me voy a quedar con la fracción. 4 tercios lo podía escribir como 3 tercios más 1 tercio. ¿Sí? Entonces, este 3 tercios representa el entero, más 1 tercio, esto se puede escribir como 1 entero, 1 tercio. ¿Sí? Entonces yo puedo pasar de una fracción impropia a un número mixto, ¿no?
Pero también puedo hacer la operación inversa, ¿no? Al revés, tengo la fracción impropia, tengo el número mixto, lo quiero expresar como fracción impropia. Y para esto había un procedimiento en el cual lo que yo tenía que hacer era lo siguiente: multiplicar el denominador de la fracción por el entero que tenía arriba y al resultado sumarle el numerador de la fracción. ¿Sí? Repito el procedimiento. Para poner el numerador de esa fracción impropia, lo que tengo que hacer es multiplico el numerador de la fracción del número mixto por el número entero que está adelante. En este caso sería 3 por 1, 3, y a ese resultado 3 le sumo 1, porque es el numerador que tengo arriba, que me daría 4. Entonces ese es el numerito que voy a poner arriba. En el denominador voy a poner el mismo número que tengo en la fracción del número mixto. Sería 3. ¿Sí? ¿Se entendió el procedimiento? No es difícil, ¿no? Bueno, hagamos otro ejemplo. A ver, supongamos que yo ahora tengo 7 quintos y lo quiero expresar como número mixto. Bueno, entonces para expresarlo como número mixto lo tengo que escribir como 5 quintos más 2 quintos. ¿Está bien? Porque 5 quintos sería la parte entera, que me daría 1, ¿no? Más 2 quintos, bueno, esto si lo expreso como número mixto me quedaría 1 entero, 2 quintos. Ahora si quiero volver a expresarlo como fracción impropia, lo que hago es multiplico, en el denominador pongo el 5, ¿no? Que es el mismo número que tengo en la parte fraccionaria del número mixto. Y lo que voy a poner en el numerador va a ser el resultado de hacer 5 por 1, me da 5, más 2. Entonces esto me da 5 por 1, 5, más 2 me da 5. Entonces vuelvo al resultado que tenía originariamente, ¿no? Que era 7 quintos. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Hagamos un ejemplo más, porque ahora dijimos que las fracciones podían ser negativas. Entonces, supongamos que yo tengo esta fracción, menos 7 cuartos. ¿Sí? Menos 7 cuartos. Si yo lo quiero expresar ahora esto como número mixto, esto me va a quedar menos 4 cuartos menos 3 cuartos, ¿no? Porque este menos 7 lo tengo que escribir como menos 4 menos 3, para que me dé menos 7. Y el denominador va a ser siempre el mismo. Entonces, esta sería la parte entera, que sería un 1, y esta sería la parte fraccionaria. Entonces, esto lo voy a escribir como menos 1 entero, 3 cuartos. No hace falta poner este menos 2 veces acá, ¿sí? Se pone por única vez adelante del número mixto. O sea que esto me queda menos 1 entero, 3 cuartos, ¿sí? Ahora, cuando yo quiera pasar este número mixto a fracción impropia, menos 1 entero, 3 cuartos, el procedimiento es el mismo, pero tengo que tener cuidado con los signos, ¿sí? Porque yo acá lo que tengo que hacer es, en el denominador voy a poner el mismo número que tiene la fracción del número mixto, que sería el 4. Y en el numerador voy a poner el resultado de hacer 4 por menos 1, menos 3. O sea que acá en vez de sumar voy a restar, ¿sí? Entonces hago 4 por menos 1 me da menos 4, menos 3 me da menos 7. Entonces ahí volví a la fracción impropia, ¿sí? Entonces, repito, cuando es negativo, cuando el número mixto es negativo o la fracción impropia es negativa, cuando hago el procedimiento para pasar a fracción impropia, que tengo el número mixto así, en la parte de arriba, una vez que multiplico, en vez de sumar, lo resto, ¿no? Y acá no me tengo que olvidar del número negativo. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda?
Perfecto. Bueno, me alegro, parece. Bueno, y de todas las fracciones impropias, había algunas que habíamos dicho el año pasado que no eran fracciones en realidad. Aparentaban ser fracciones, pero no lo eran. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí. De las fracciones impropias, había algunas que aparentaban ser fracciones, pero no lo eran. ¿Sí? Podía ser igual o no, no necesariamente siempre. Por ejemplo, lo que dice la compañera sería esta situación, por ejemplo, ¿no? 3 sobre 3. Ahí tengo el numerador es igual al denominador. Entonces, esto en realidad no me representa una fracción, ¿no? Que es lo que veníamos hablando. Me representa, ¿qué cosa? Un número entero, que sería el 1. ¿Qué pasa ahora si yo en vez de 3 sobre 3 tengo 6 sobre 3? Si tengo 6 sobre 3, fíjense cuando yo haga la representación con las barritas. A ver, tomo una barrita, la divido en 3 partes y pinto 3. Pero no me alcanza, porque acá estoy pintando 3 sobre 3. Me falta hacer una barrita más, la divido en 3 y pinto otras 3. Entonces ahí sí me alcanzó. Pero en realidad esto no me representa ninguna fracción, porque de las dos partes enteras las dividí en 3 y tomé las 3. Esto es un entero y esto es otro entero, ¿no? Entonces, un entero más un entero me da 2 enteros. Entonces, esto, que aparenta ser una fracción, pero no lo es, ¿por qué no lo es? Porque el cociente, cuando haga el cociente entre el numerador y el denominador, me da un número entero, no me da un decimal, ¿sí? Esto se llamaba fracción aparente. ¿Se acuerdan? Porque aparentaban ser una fracción, pero no lo eran. Porque habíamos dicho que una fracción es la parte de un entero, ¿no? Si yo hago el cociente entre el numerador y el denominador, en una fracción me tiene que dar un número decimal. En estos casos, cuando ese cociente me da un número entero, estoy hablando de una fracción aparente, ¿sí? Porque en realidad no está representando ninguna parte de un entero. Me está dando un número entero, justamente. ¿Se entiende eso? Entonces, por ejemplo, ahora que incluimos las fracciones negativas, si yo tengo menos 30 quintos, ¿es una fracción aparente? ¿Qué opinas? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Ajá, muy bien. Cuando haga el cociente entre el numerador y el denominador, me va a dar un número entero. ¿Y cuál sería ese número entero? El número entero sería 6, pero no me tengo que olvidar que delante de este número tengo un número negativo, un signo negativo, ¿sí? Entonces, en realidad, el número es menos 6. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, bárbaro, chicos. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? No hay problema, Luján. Bueno, sigamos entonces. Otras fracciones que habíamos visto el año pasado eran las fracciones equivalentes, ¿sí? Las fracciones equivalentes eran aquellas que representaban la misma parte de un entero. Entonces, por ejemplo, a ver, si yo quiero representar la fracción 3 cuartos, voy a tomar un entero, la voy a dividir en 4 partes
Y de esta 4 voy a dar 3, ¿no? Ahora, una fracción equivalente a esta, siempre hablando del mismo entero, ¿sí? Una fracción equivalente a esta podría ser 6 octavos. Esto significa que yo ahora, en vez de dividirlo en 4, lo voy a dividir en 8. Fíjense que este mismo entero, ahora en vez de dividirlo en 4, lo dividí en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero de esas 8 voy a pintar 6. Y si pinto 6, ustedes verán que en realidad estoy hablando de la misma parte del entero, ¿no? Fíjense en el dibujo que esto sería lo mismo que esto. Lo único que decir 3 cuartos, la representación es esta, pero es lo mismo que decir 6 octavos, ¿no? Entonces, acá podemos decir que 6 octavos es equivalente a 3 cuartos, o viceversa, o al revés. ¿Está bien? ¿Y cómo hago para obtener una fracción equivalente? Bueno, en este caso, ¿qué operación hice a esta para obtener 6 octavos? A ver si se dan cuenta. Hay una operación matemática que tengo que hacer para obtener fracciones equivalentes. En realidad va a haber dos, pero por ahora vamos a ver esta. A ver, en este ejemplo en particular, ¿qué operación hice matemática acá y acá? Muy bien, lo multipliqué por 2. Exacto. Y para obtener una fracción equivalente, si multiplico, tengo que multiplicar a los dos números, numerador y denominador, por el mismo valor. Yo no puedo multiplicar por 2 el numerador y el denominador por 3, porque no me va a dar una fracción que sea equivalente, ¿sí? Entonces yo podría obtener infinitas fracciones equivalentes a esta 3 cuartos, multiplicando por el número que yo quiera. Si yo en vez de multiplicar por 2, multiplico por 3, siempre recordando que si multiplico por 3, lo tengo que hacer en el numerador y en el denominador, ¿no? Ahora voy a obtener 3 por 3 me da 9, 4 por 3 me da 12. 9 doceavos es equivalente a 3 cuartos, ¿sí? Pero es otra fracción equivalente. ¿Está bien? Bueno, si la fracción fuese negativa es lo mismo. Lo único que cambia es ponerle el signo acá. Si yo ahora tengo menos 3 cuartos y quiero obtener una fracción equivalente, ¿sí? Multiplico el 3 por 3 y el 4 por 3 lo obtengo y me da menos 9 doceavos. ¿Está bien? Fíjense que si ustedes hacen el cociente entre el numerador y el denominador, esto en números decimales me va a dar 0,75. Y si yo hago este cociente ahora, ¿sí? Menos 9 sobre 12, también me va a dar 0,75. ¿Sí? No voy a hacer la cuenta de dividir, pero yo les digo que es así. Después ustedes si quieren prueben y háganla, ¿sí? Pero si yo hago menos 9 dividido 12, esto me va a dar menos 0,75. Si a mí, al hacer esa cuenta de dividir, me da otro número decimal, significa que la fracción esa que encontré no es equivalente. ¿Está bien? Siempre me tienen que dar el mismo número decimal. ¿Alguna duda con esto? ¿Cómo lo ven? Perfecto. Bueno, entonces pasemos a la actividad que les subí, ¿sí? Para comentarles qué es lo que tienen que hacer. Es sencilla, no es tan extensa tampoco, ¿sí? Bueno, hay un punto en donde ustedes tienen que unir con flechas cada fracción con su expresión decimal. Entonces, por ejemplo, a ver, no voy a hacer el mismo, pero tienen, de este lado tienen, por ejemplo, a ver, 1/2, acá tienen, por ejemplo, 5/6,
5 medios y acá tienen, por ejemplo, 10 cuartos, ¿sí? Entonces, bueno, acá van a tener, por ejemplo, 0,75, 2,5, entonces, ustedes lo que tienen que hacer ahí es simplemente hacer la cuenta de dividir entre numerador y denominador y ver cuál es el resultado que coincide del lado derecho, ¿sí? Entonces, bueno, si hago 1 sobre 2, eso me da 0,5. Entonces agarro y lo uno con eso, ¿sí? Muy sencilla esa actividad, ¿no? Después tienen otro punto en donde dice expresar como fracción impropia y como número mixto. Y tienen diferentes representaciones ahí. Por lo general en gráficos de barras hay algunos que son unos cuadrados, otras figuras tipo L, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, si yo tengo esta situación, supongamos, acá voy a inventar una, ¿no? Tengo esta situación así, bueno, fíjense esta, a ver. Y acá tengo pintado esto. Bueno, lo que tienen que hacer ustedes es este entero, ver en cuántas partes fue dividido, ¿no? ¿En cuántas partes lo dividí? A ver. Si lo alcanzan a ver de ahí. El entero vendría a ser esta forma de cruz que tengo acá. Después yo lo dividí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. ¿Es verdad? Ahí lo dividí en 7 partes. Pero las que pinté de esas 7 son 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces la representación de este dibujo sería 4 séptimos, que en realidad en este caso es una fracción propia, ¿no? Pero los ejemplos que tienen ahí dicen fracción impropia sin número mixto. Entonces supongamos que tengo el mismo ejemplo, creo que lo voy a remarcar porque la tiza que estaba usando anteriormente no escribía bien. Ahí está. Si yo estoy hablando de una fracción impropia, significa que voy a tener esta situación, voy a tener un entero todo pintado, siempre, y otro entero con algunos pintados y otros sin pintar. Pero el entero tiene que ser el mismo, ¿no? O sea que tendría otra especie de cruz así. Esto sería así. Ahí. ¿Sí? Y resulta que de esta tengo pintadas 2. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, bueno, a ver, ¿en cuántas partes dividí este entero, no? Entonces tengo que contar esos cuadraditos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Bueno, ese número 7 va a ser el que voy a poner en el denominador. ¿Está bien? Pero de esas 7, pinté las 7. Entonces acá arriba voy a poner un 7. Ahora a esto le voy a sumar, ¿sí?, la otra fracción que corresponde a esta representación, que también son 7 cuadraditos, pero en realidad de esos 7 pinté 2. Entonces, si yo tengo que escribir esta representación como una fracción impropia, esto sería 9 séptimos. ¿Se entiende? Muy bien. Y si ahora yo lo quiero escribir como número mixto, ¿cómo sería? A ver, si le sale. Recuerden que el número mixto es una parte entera y una parte fraccionaria. Excelente. O sea que esto sería un entero, 2 séptimos. ¿Sí? La parte entera sería esta.
que es la representación donde todos los cuadraditos están pintados, ¿no? Dijimos que 7 sobre 7 equivale a 1. Esto es una fracción aparente y equivale a 1 porque al hacer el cociente, 7 dividido 7 me da 1. Entonces esa es la parte entera. Y la parte fraccionaria sería 2 séptimos, ¿sí? Entonces este sería el número mixto que representa esta situación. Y esta sería la fracción impropia. ¿Está bien? Entonces el ejercicio consiste en eso, ¿sí? Es el ejercicio del punto 2, si no me equivoco. Bueno, después hay otro punto en donde lo que tienen que hacer es, les da ahí unos números mixtos y tienen que expresarlo como fracción impropia y como número decimal, ¿sí? No es más de lo que venimos haciendo. O sea, por ejemplo, a ver, veamos uno positivo y uno negativo. Pongamos, yo tengo acá 2 enteros, 1/3. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es expresar este número mixto como fracción impropia. Recuerden que el procedimiento era multiplicar el denominador de la fracción por el entero y al resultado le voy a sumar el numerador. Y eso me va a dar el número que va arriba. O sea que hago 3 por 2, 6, más 1, 7. Entonces arriba pongo un 7. Y abajo en el denominador voy a poner el mismo número que tiene el denominador de la fracción del número mixto. Sería 3. ¿Sí? Entonces, resultado de este número mixto, expresado como fracción impropia, me da 7/3. Ahora el ejercicio dice que hay que expresarlo también como número decimal. Entonces simplemente lo que tienen que hacer es la cuenta de dividir, ¿no? 7 dividido 3. Bueno, si yo hago 7 dividido 3, esto me daría 3 por 2, 6, al 7 me sobra 1, cuando bajo un 0 con una coma, 3 por 3, 9, al 10 me sobra 1, bueno, bajo un 0 con otra vez por 3, y así, esto me daría 2,33. ¿Sí? Si yo sigo bajando ceros, voy a seguir agregando 3 acá. Estoy ante la presencia de un número periódico. Eso lo van a ver el año que viene. ¿Sí? Pero bueno, ya se los comento. ¿Está bien? Entonces, esto sería el ejercicio, ¿no? El punto número 3. Es expresar un número mixto como fracción impropia como número decimal. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, bárbaro. ¿Y después qué pasa? Volvemos al lenguaje coloquial y simbólico. Nunca nos vamos de ahí, ¿no? Siempre aparece. Supongamos que yo tengo esta expresión. Dice, 100 horas como parte de un día. Como parte de un día. Y yo les digo, necesito que me expresen esta oración como una fracción. A ver si alguien se anima. 100 horas como parte de un día. ¿Sí? ¿El 100 a dónde lo pongo? ¿Arriba o abajo? ¿Abajo? ¿Qué opina el resto? Algunos dicen arriba, otros dicen abajo. ¿Abajo? Bueno, hagamos las dos, a ver. Algunos dicen arriba, lo pongo arriba. Algunos dicen abajo, lo pongo abajo. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? El 24. Los que dijeron el 100 arriba, el 24 lo pongo abajo, ¿no? ¿La verdad? Los que dijeron el 100 abajo, el 24 lo pongo arriba. Muy bien. Bueno, ahora yo les digo, ¿cuántas horas tiene un día?
24. Entonces un día equivale a 24 horas. ¿Sí? Pero a mí me está pidiendo 100 horas como parte de 24 horas. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? 100 horas como parte de un día. Recuerden que cuando escribíamos un número como fracción, el número de arriba me indicaba la cantidad de partes que iba a tomar. Y el número de abajo me indica la cantidad de... Sí. Ah, ahí está. ¿Sí? El de arriba me indica la cantidad de partes que tomo. Y el de abajo, la cantidad de partes que divido. ¿Sí? O sea que yo podría, a ver, si yo digo 100 horas como parte de un día, que equivale a 24 horas, la correcta sería esta, ¿no? Esta no es correcta. Porque acá en realidad sería, esta expresión me estaría diciendo en lenguaje coloquial 24 horas de 100 horas. ¿Sí? Pero la correcta es esta, 100 horas como parte de un día. Entonces, ahora, si yo hago la cuenta de dividir acá, ¿sí? Voy a estar hablando de que la cantidad de días que está representando estas fracciones, ¿verdad? Entonces yo tendría que hacer 100 dividido 24. Bueno, si yo multiplico esto por 4 me da 96. O sea que el 100 me sobra en 4, bajo un 0. Bueno, esto me daría 4, a ver, 24 por 1 me sobra 16 bajo un 0. 24, 160. Bueno, más o menos esto me estaría dando 4,18, más o menos. ¿Sí? O sea que esta fracción que escribí, 100 horas de 24 horas, equivalen a 4,18 días. ¿Sí? Esto sería expresarlo como un número decimal. ¿Está bien? En realidad, mira que me pedía expresarlo como fracción nada más. El ejercicio dice, y me dice escribir como fracción impropia y como número mixto. Bueno, entonces ahora borro esta respuesta que es incorrecta. Si yo quiero expresar esto como número mixto, ¿cómo tendría que hacer? A ver. Si tengo 100 sobre 24, recuerden que una forma de expresarlo es, bueno, cada entero equivale a 24 horas de las 24 que tiene el día, ¿no? Entonces, esto sería, a ver, claro, correcto, 4 enteros, ¿no? Esto sería, a ver, 24 sobre 24 más 24 sobre 24 más 24 sobre 24 más 24 sobre 24, ¿no? Acá tendría los 4 enteros. Si yo sumo estos 4, a mí me da 96. Me están faltando 4 de 24, ¿es verdad? Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Entonces esto expresado como un número mixto sería 4 enteros, 4 sobre 24. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Se entendió? Muy bien. Bueno, hagamos un ejemplo más. A ver qué opinan de esto. Si yo tengo esta situación, 70 meses, 70 meses como parte de un año, lo quiero expresar como una fracción impropia. ¿Cómo sería? ¿Sí?
muy bien a mí. ¿Sí? Porque un año equivale a 12 meses. ¿Está bien? Entonces, acá es donde tengo que buscar la equivalencia. ¿Sí? Entonces, la fracción impropia sería 70 sobre 2. Bueno, y ahora, ¿cómo hago para escribirlo como número mixto? De nuevo, ¿no? Tendría que ir escribiendo de a 12. Una forma sería esta. A ver, 12 sobre 12 más 12 sobre 12 más 12 sobre 12 más 12 sobre 12 más 12 sobre 12. Hasta ahí tengo 24, 48, 60. ¿No? Si escribo un 12 sobre 12 más, me paso, porque sería 72. Entonces, ¿cuál es la fracción que falta acá? Si hasta acá tengo 60, faltarían 10. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Claro, 1, 2, 3, 4, 5 enteros, 10 doceavos. ¿Sí? Y de esta manera encontré el número mixto que representa esta situación. ¿Sí? ¿Alguna duda? O sea que otra forma de hablar sobre esto serían, es decir, que 70 meses como parte de un año en realidad representa que 5 años y 10 meses. ¿Entiende eso? Este 5, que sería la parte entera, me representan los años, ¿no? Que son esos 70 meses. Son 5 años, pero no llegan a ser 6 porque me faltarían 2 meses más. O sea que lo estaría expresando como 5 años, 10 meses de 12. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? No, no. ¿Quedó claro? Bueno, me alegro, chicos. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces con esto ya estarían en condiciones de poder revisar la actividad que les subí. Les puse fecha de entrega el lunes. No, perdón, el martes que viene, porque es una actividad breve, corta y no es difícil, así que la van a poder hacer. Y bueno, la semana que viene vamos a seguir avanzando un poquito más con algunas cuestiones de porcentaje, ¿sí? Como una fracción se puede escribir como un porcentaje. Para después, a mediados de octubre, empezar con las operaciones con fracciones, ¿sí? Bueno, si no tienen dudas, entonces los dejo, que descansen y nada, nos vemos la próxima, ¿sí? A la brevedad les subo la clase a Classroom, ¿sí? Un beso a todos, saludos a sus familias y sigan bien. Hasta luego, hasta la próxima.